Hello chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy quería que habláramos de Números 15, versículo 37. Vamos a hablar de los bordes en nuestra vida y en nuestra mente. Yo sé que ahorita se puede escuchar un poco confuso, pero les prometo que a medida vaya pasando el video, todo va a agarrar un poquito más de sentido. Así que bueno, para comenzar, les voy a leer el versículo bíblico, ¿verdad? Igual se los voy a tratar de dejar aquí en la pantallita, por si no tienen forma de verlo. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos, por sus generaciones. Y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos, y seáis santos a vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios. Bueno, amén. Primero que nada, quería hacer como dos menciones que a mí fueron las primeras que se me vinieron a la mente. Que es, número uno, ¿por qué en los bordes? ¿Por qué en los bordes? Y número dos, el color azul. Para comenzar con los bordes, yo creo que aquí tendría muchísimo que ver el hecho de que, pues, ellos estaban utilizando las túnicas, ¿no? Las túnicas tenían la capacidad de ser lo que más tenían contacto con lo externo, porque pues tenemos nuestro cuerpo y tenían las túnicas que eran lo que cubre el cuerpo, entonces era lo que tenía contacto con lo externo. Y al estar en los bordes, significa que es como lo más frágil, lo que más tocaba lo externo, porque tú te mueves, tú etcétera, lo que sea, y los bordes, todo se va a ver reflejado en los bordes. Entonces, eso para comenzar. Los bordes es el lugar donde termina algo, pero también donde algo puede comenzar. Los bordes, Dios vino e hizo de los bordes una frontera prácticamente entre lo sagrado y lo profano, para que se recordaran, para que cuando todo estuviera en movimiento, para que cuando ellos voltearan a ver hacia abajo y vieran esas franjas azules, ellos se recordarán de quiénes eran ellos, pues que eran hijos de Dios y de quién es Dios. Y mira qué interesante que les recuerde quiénes eran ellos también, porque al final del día, cuando tú más te acercas a Dios, Él te demuestra que tu esencia se alinea a su presencia. Entonces, eso es algo que a mí me vuela la mente muchísimo. Pero algo también muy importante y muy interesante es que las franjas de color azul. Yo tengo entendido que según Éxodo 24:10 en la tradición hebrea, el azul es el color del cielo y también el color del trono de Dios. Entonces no les dijo que se pusieran esas franjas de color azul por cualquier razón, sino precisamente para que se recordaran del trono de Dios. Quería que también comenzáramos a observar sobre cómo estas franjas, ¿verdad? Claramente no necesariamente tiene que tratarse sobre un pecado en específico. Yo sé que Dios se lo dijo al pueblo de Israel tratándose de los mandamientos, pero estas franjas pueden estar en cualquier lado de nuestras vidas. Y el claro ejemplo de eso es algo que me encantaría relacionar con la cábala, porque la cábala explica que tenemos cuatro capas del alma, las cuales yo también, si las investigamos desde el lado de la psicología, serían como cuatro niveles de experiencia humana, las cuales se las voy a leer, que serían así ya, que la podríamos relacionar con los hábitos, Yetzirah, que lo podríamos relacionar con la emoción, Periyá, que lo podemos relacionar con el pensamiento, y Atzilut, que lo podemos relacionar con la conciencia, la idea o el sentido. Aquí podemos ver que tenemos cuerpo, emoción, pensamiento y sentido en estas cuatro capas del alma o experiencias humanas, ¿verdad? Que
Obviamente todos los tenemos. ¿Por qué se relacionan tantos y por qué me gustaría mencionarlos con los bordes? O sea, Rachel, ¿qué tiene que ver esto con los bordes? Me pierdo, no entiendo. Pero ya vamos a ir viendo, se los prometo. Primero que nada, este borde sería también como una transición, ¿no? Pues donde algo termina, algo está naciendo y te da la oportunidad de construir un camino distinto. Entre estas capas y estas experiencias humanas que yo les comentaba, se relacionan entre sí y al relacionarse se crean bordes, ¿no? Porque, por ejemplo, con Yetzirah y ya, el borde sería, ¿vas a actuar desde tus emociones reactivas o desde una intención elevada? Una emoción que te lleva a un hábito. ¿Vas a quedarte en una emoción reactiva o vas a tener una intención más elevada, lo cual te va a llevar a tener un hábito distinto? No sé si ya vamos como comprendiendo. Se pueden relacionar todas estas de distintas maneras. O también podemos relacionar el hábito con un pensamiento. Estás teniendo tú un hábito el cual te está llevando a tener ciertos pensamientos, un hábito que ya no te hace bien, un hábito que ya es tiempo de cambiarlo. Porque lo más interesante es que dentro de los bordes de estas cuatro capas del alma o de estas cuatro experiencias humanas es donde más oscuridad puede haber, es donde más te puedes rendir, es donde más tú puedes sentir que algo se termina, pero también es donde más oportunidad de luz hay para entrar. Y esto me recuerda muchísimo a un versículo que dice que la gracia de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Se perfecciona en donde más oscuridad creemos que hay. Porque en los bordes de de nuestras vidas pueden ser en muchísimas ocasiones. Pueden ser en nuestros sueños, pueden ser en nuestros trabajos, puede ser en nuestras amistades, puede ser en nuestros pensamientos, puede ser en lo que creemos. Y Dios te dice, deje una franja de color azul ahí para que me recuerdes. Esto se va a oír muy irónico, pero a veces tenemos tanto miedo del miedo que se nos olvida que del otro lado del miedo Jesús sigue estando ahí. Tenemos tanto miedo de atravesar distintas cosas, tenemos tanto miedo de pasar por distintas situaciones que se nos olvida que Dios está ahí, donde más oscuridad hay, donde ese pensamiento para ese hábito o para esa acción o para cambiar esa conciencia, puede haber muchísima oscuridad, puede haber muchísimas cosas que hagan que ya no hagas lo que se supone que tienes que hacer. Por eso Dios te dice que en esos bordes haya una franja de color azul para que me recuerdes a mí y te eleves espiritualmente constantemente. Eso se me hace algo sumamente precioso. Lo más irónico de todo esto es que Dios le dijo esto al pueblo de Israel cuando estaban en el desierto, cuando ellos ya estaban cansadísimos, cuando ellos sentían que tenían muchas cosas perdidas. Dios les dijo, dejan hilen una franja de color azul para que sigan recordándose de mí. Y me encanta porque podemos ver tanto el amor de Dios en esto, porque Dios no te lo dice como un regaño, Dios te lo dice como una forma de seguir estando presente, que tú puedas regresar a tu esencia, porque es lo que decíamos, tu verdadera identidad se encuentra cuando conectas con Dios. Y saben, algo que se me hace sumamente hermoso también es que justamente en el versículo 39 dice, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos.
en pos de los cuales os prostituyáis. Me llama muchísimo la atención prostituyáis, ¿saben? Como por qué Dios está hablando de vender algo. Porque Dios te dice, no sos tan barato, no sos tan barato. Tus deseos, tus pensamientos, tus anhelos, tus intenciones no son tan baratos para que los des por cualquier cosa. En otras palabras, es como si Dios viniera y te dijera, no vendas tu alma, no vendas tu alma a tus deseos, no vendas tu alma a un momento temporal, no vendas tu alma a un pensamiento impulsivo, no vendas tu alma a una acción que puede tener más consecuencias. Por ejemplo, estábamos viendo esto de los bordes, ¿no? Y que los bordes pueden estar en todo. Chicos, discúlpenme, tuve un mini inconveniente, pero como les decía, decíamos que los bordes están en todos lados. Imaginemos que te despiden de tu trabajo. Ahí hay un final, pero también tienes la opción de bordar una nueva visión. Cuando se cae una imagen que tenías de ti mismo o de ti misma, tenés la opción de bordar una nueva. Tenés la opción de no caerte y levantarte de ahí. Porque sí, los bordes son todo eso que se termina, pero también es toda esa opción de luz que hay para adelante. Y saben lo que les decía de que se me hacía hermoso, de que se lo haya dicho al pueblo de Israel, justo, ¿verdad? Cuando estaban en el desierto. Es porque los bordes no son solo para llorar lo que se rompió, sino también para recordar lo que aún se puede hilar hacia el cielo, la oportunidad de construir algo nuevo en Dios. Y eso es lo que se me hace más lleno de amor, que saben que Israel había fallado tanto, según el contexto de la Biblia, ¿no? Israel le había fallado tanto a Dios y Dios con todo su amor vino y les dijo, borden franjas azules para recordarse de mí. Pero me encanta porque al final les dijo, acuérdense de mí cuando se estén desmoronando, porque es cuando más necesitas algo que te recuerde el cielo. Fue una manera de decirle al pueblo de Israel, yo sé que me fallaste, pero te digo con amor que bordes algo que te recuerde a mí, porque es cuando más me necesitas. Y prácticamente esto era con lo que quería dejarles el día de hoy, para que sigan recordando y a la próxima que tengan un borde en su vida, ya sea un pensamiento, en sus sueños, en sus trabajos, en una relación, en una amistad, en algo que sientan en su corazón, se pregunten, ¿qué oportunidad tengo para bordar una franja azul y elevarme espiritualmente con esto? Muchas bendiciones.